Ahí está, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nosotros ahora comenzamos este acto tan importante en el cual vamos a tener el testimonio de una sobreviviente de la Shoah, que es la señora Esther Carr. Este acto se hizo posible gracias a la ayuda de la profesora Graciela Ginich, que también una de las primeras que van a hablar con nosotros, presentando a nuestra invitada. Esta disertación se realiza en el marco del curso Mujeres como víctimas y protagonistas de diversas prácticas genocidas, que es un curso que toma en cuenta las situaciones de las mujeres, pero con las situaciones de la historia y de las prácticas genocidas con perspectiva de género. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer a los fines de avanzar con el tiempo es realizar la presentación de un video donde va a participar con nosotros uno de nuestros profesores en este curso de mujeres en las prácticas genocidas, que es el doctor José Luis Flores, que es camarista de la Cámara del Crimen de la ciudad de San Luis, forma parte del Poder Judicial de San Luis, y también es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Cuyo, perdón, la Universidad Católica de Cuyo, donde yo también soy su adjunta. Entonces él nos hace la primera presentación, y por eso lo va a hacer de manera grabada, así que si me permiten voy a transmitir el video del doctor José Luis Flores, y luego haré la presentación primero de la profesora Graciela Nabel de Ginich, y ella a su vez nos presentará a nuestra invitada finalmente. Entonces, para no perder más tiempo, si me permiten, paso ahora la grabación del doctor José Luis Flores. Como les digo, es camarista de la Cámara del Crimen de San Luis y es como la pata del Poder Judicial de esta presentación. Me tienen que decir si van a escuchar. Buenas tardes, queridos cursantes. ¿Escuchan? Sí. ¿Lo escuchan? Gracias, Todo bien. gracias. Perfecto, gracias. Ahora sí paso a de este pasar. ciclo de encuentros en los que se ha intentado bucear para conocer cuáles han sido los destinos de las mujeres en torno a las prácticas genocidas que hemos venido viendo desde distintas perspectivas y en distintos momentos de la historia y circunstancias. Hemos visto que durante prácticamente toda la historia de la humanidad se han ido verificando este tipo de prácticas genocidas que han sido incluso comprendidas como estrategias para el cumplimiento de fines geopolíticos o de conquista, y que se han vinculado siempre a la capacidad humana de agresión, a la capacidad misogénica que tiene el ser humano en su desarrollo. En esta oportunidad, creo que de una manera muy especial debemos agradecer la posibilidad de participar podríamos decir, con el máximo de atención y la máxima posibilidad de captación de esta circunstancia en la que nos va a visitar, aunque sea de esta manera virtual, la señora Esther Carr de Oxenstein. Ella es una ciudadana radicada en Perú, una persona que debemos tener en cuenta que es alguien que ha podido, no sé si escapar, porque no se escapa de una experiencia así, pero sí se la puede sobrevivir y se la puede de alguna manera transformar en algo que nos facilite desarrollar otro tipo de actos, en este caso tratar de dejar testimonio que impidan que estos actos se puedan volver a repetir en la historia de la humanidad. Ella sí es una sobreviviente del Holocausto. Holocausto, qué palabra que asumimos a veces con cierta facilidad, pero sin separar claramente de qué se trata. Holocausto es una palabra que viene del griego holo y kaustos, o kauston prácticamente, que significa la quema total. Eso significa quema total. Del holocausto, o lo que implica claramente es que la víctima sale absolutamente quemada, quiere decir desaparecida en el fuego como ofrenda, y esa idea que encierra la palabra holocausto ya nos pone frente a la perplejidad y el horror. Claramente el holocausto al que hacemos referencia, esto es aquel que se desenvuelve en Europa bajo la hegemonía que había pretendido establecer Alemania sobre el resto de los países a finales de la década del 30, 1939, a la primera mitad de la década siguiente, de los años 40,
tenía como misión la de ser un holocausto, eliminar hasta la inexistencia a las víctimas que había elegido como tales. Esto es el pueblo judío, algunos otros pueblos que también consideraba para justificar sus acciones de carácter inferior, como el pueblo gitano, y otro tipo de ciudadanos a los que declaraba indeseable el régimen nazi. Y Akal y Balas pretendía hacer lo mismo con todos ellos. Lo intentó. Ese holocausto ha sido el episodio más sangriento y tremendo del siglo XX, pero también ha sido ineficiente, porque su víctima no desapareció. Su víctima continuó su camino para poder traer hasta estos días ese testimonio de horror y permitirle a la humanidad mejorar en ese aspecto. Esther Carr es la evidencia personal. Ella siendo muy niña, junto con su hermana, su madre y su padre que pierde la vida en esas circunstancias, arrastra desde aquella época la historia de haber escapado del holocausto. Un holocausto que en el caso de ella felizmente fue imperfecto y que hoy nos va a permitir acercarnos a la historia, ya no desde la distancia de aquella historia que parece como inconexa con los protagonistas del presente, a partir del tiempo, de esa variante que opera prácticamente como podríamos decir, un distanciador entre quien escucha y quien ha vivido la historia. Hoy ese distanciador, el tiempo, se va a minimizar. Esther nos va a venir a relatar de primera persona y en primera persona qué significó en la realidad ese horror, cómo trasuntó y cómo se instaló en cada uno de esos de los seres que por ello tuvieron que pasar. Palabras que hasta ese momento solamente eran lugares, se transformaron en sinónimos de horror. Treblinka, eh, Auschwitz, como los lugares insignes donde el horror se instaló para muchas personas y para muchos significó la muerte de la peor manera. Hoy vamos a entrar en ese aspecto de la historia, pero vamos a entrar de la mano de su protagonista, Esther, a la que vuelvo a agradecer profundamente su testimonio y que nos va a permitir encontrar o incorporar de manera muy potente qué es aquello que hasta este momento para algunos, por su juventud, por no haberlo de alguna manera transitado como un tema a estudiar, aparece como algo lejano en el tiempo. Hoy se nos va a presentar y se nos va a poner enfrente y nos va a transportar hasta ese momento, no con el propósito solamente de instalar lo que seguramente será un poco de angustia, sino claramente en darnos la oportunidad de saber por qué hoy estamos aquí, por qué hoy estamos hablando de esto. Esther tiene su doble condición, la de víctima que escapó al holocausto. Para ella no significó la eliminación en forma directa, al menos físicamente. Sin duda, aquella pequeña Esther no es la misma Esther después de esta experiencia. Pero además arrastra otra condición que resulta sumamente interesante para vincularla a cómo hemos venido encarando estos temas. Esther es mujer. Mujer y desde su visión, desde su cosmogonía va a poder compartir con nosotros lo que le ha tocado vivir y cómo ha podido transitar y tramitar sus días posteriores hasta el día de hoy en que viene a compartirlo con nosotros. No voy a contar detalles de la historia porque la historia deseo profundamente que nos la cuente Esther, pero sí voy a transmitir algo que a mí me parece que es importante y es el agradecimiento a Graciela Nadel de Ginich, quien es la persona que nos ha facilitado la posibilidad de acceder a este testimonio, quien es coordinadora del programa Por las Huellas de la Shoah y ha sido incluso directora del Museo del Holocausto, impulsora de las becas de estudio del Holocausto Yad Vashem, y que hoy nos facilita con generosidad acceder a este testimonio. Acordémonos que Esther está instalada en Perú, ya tiene algunos años Esther, así que ha hecho su esfuerzo y ha manifestado su voluntad de querer hoy darnos esta enorme oportunidad de conocer esto en Historia Viva. Les doy nuevamente la bienvenida, el agradecimiento y espero que la palabra no es disfrutar, porque no se puede disfrutar este tema, pero sí espero que lo aprovechen profundamente y que eso despierten en quienes han decidido cursar esta formación, el interés por el tema y también el interés por la circunstancia
en la que este tipo de actos tremendos se producen en la historia de las personas y en la historia de la humanidad. Conocer es poder, y es poder en este caso para evitar la instalación de nuevas oportunidades para un holocausto, esa eliminación por la quemazón total de la víctima. Es la idea que nos quiere transferir la idea del holocausto. Les doy la bienvenida y vuelvo a reiterarles mi deseo profundo de que esto sea del mayor provecho para el crecimiento individual y colectivo de todos y cada uno de nosotros. Buenas tardes. Bueno, muy bien, esas han sido las palabras del doctor José Luis Flores, que como les digo, un segundo, perdón. Esas son las palabras del doctor José Luis Flores, que como les digo es nuestro representante del Poder Judicial en este curso. Él es camarista de la Cámara del Crimen de San Luis, y por eso le agradezco profundamente que nos haya grabado, debido a que hoy tenía un juicio oral y no podía participar personalmente, aunque ha participado en nuestras charlas anteriores. Ahora los dejo en la presencia de la profesora Graciela Ginich, a quien hizo referencia el doctor José Luis Flores, y que como les digo, es nuestra patrocinante en todo lo que sea el estudio de la Shoah. Nos ha alentado a muchos, a la licenciada Sara Ventolila, a la conformación de la Cátedra Libre de Discriminación, Genocidio y Holocausto de la Universidad de San Luis, acá hay a la tutora del curso, que es Angie Requelme, y hay otros integrantes acá de la Cátedra Libre que mucho le agradecemos. A Graciela, que ha sido ese puntapié inicial que nos llevó a todos al estudio profundo del tema de las prácticas genocidas. Así que, Graciela, te dejo en este momento para que sigas vos. Muchas gracias. Ahora les pediría a todos que apaguen el micrófono y la dejemos sola a Graciela por un ratito. Ok. Muchas gracias, Adela, y a todos quienes están hoy acá escuchando esta charla. Quiero, porque muchos me preguntaron, ¿vas a estar? Y quiero decir, acá estoy. Acá estoy por los sobrevivientes, por la Universidad de San Luis, por mi respeto a todos y cada uno de ustedes. Hace unos poquitos días falleció mi papá, pero él me seguía en esto de mi trabajo. A él le encantaba. Se acercaba mucho cuando yo estaba en el Museo del Holocausto, cuando había eventos, a escuchar testimonios y a ver qué es lo que pasaba. Y creo de alguna forma que desde mi corazón es también mi homenaje a él, a Bernardo Navel. Quiero yo agradecer, además de agradecerles a ustedes los organizadores, a Patricia Flowers, que siempre está ahí pendiente de qué vamos a hacer, es la directora del Centro Educativo sobre Shoah del Perú, de Lima. Y a Esther, ¿qué puedo decir, Esthercita? Es un encanto. Cuando a mí me dicen, ¿podrás conseguir que esta señora? Y yo ya me pongo contenta porque voy a estar en contacto contigo. Gracias. El tema de la Shoah es un tema que lo abordo hace mucho tiempo, si bien en mi juventud estudié matemática, y dicen que la matemática y la historia en algún punto se tocan, y parecería que sí, en mi vida así se ha dado. Mi cariño a este tema hizo que lo abrazara y que llevara a otros a abrazar el tema. Como decía recién Adela, y como he visto, está Liz de Paraguay, he visto a Omar Samper también, así que bueno, no di vuelta a todo. A Tami, con quien antes estuvimos hablando, que tiene su familia en Uruguay, que ha hecho muchas cosas allí. Bueno, este tema yo creo que cuando lo tomás, no lo dejas más. Y yo no lo llamaría holocausto, yo quiero llamarlo como lo llamamos hoy, Shoah. Porque Shoah nos muestra la potencia de este tema desde esa verdad única del nazismo contra las minorías y especialmente contra el pueblo judío. Ese nazismo que quiso hacer desaparecer de la tierra el judaísmo y todas sus tradiciones, sus bibliotecas, sus escuelas, sus sinagogas, pero también sus judíos. Y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La Shoah, como palabra que aparece en la Biblia, y aparece diciendo, arrasamos con todo.
ese arrasar con todo sin ningún tipo de elección, ese poder del nazismo de definir qué hacer con cada una de las víctimas en cada momento, el no considerarlos personas y todo aquello que se fue dando alrededor de esto. Yo quiero rescatar, de acuerdo con las palabras del doctor que me precedió, aquello de las distintas minorías, en donde el nazismo también quiso arrasar, pero de otra manera. El tema con los judíos era un tema que tenían como frente a ellos permanentemente, también los otros. Pero estuve hace un tiempo con una sobreviviente testigo de Jehová, y ella me contaba de qué manera, estuve en España con ella, Magdalena, y ella contaba, y me contaba, cómo ellos tuvieron oportunidades, porque todos los días les preguntaban, ¿te querés convertir? Cuando ellos decían no, les daban un día más de vida. Ella, sus 10 hermanas y su mamá, y estaban juntas en una misma barraca. Entonces, hay una diferencia. Yo no he escuchado judío al que le hayan dicho, te convertís como en la Inquisición, que fue un antecedente importante, o te matamos. Acá era, te matamos, te llevamos a tales y cuales lugares. Quiero también tomar aquello de, esto es algo interesante, uno no sabe qué palabra usar para adjetivar una charla sobre Shoah, porque todo nos produce como cierto pudor, cierto hasta temor de herir con nuestro adjetivo. Yo creo que el tema es interesante, pero es fundamental hoy, más todavía cuando hay estudios, como se hace en San Luis en este momento, sobre mujeres y distintos momentos históricos terribles, mujeres y la Shoah. Y acá podemos encontrar un testimonio, el de Esthercita. Yo quiero tomar, para no tomar mucho más tiempo, una parte del libro Escape a la vida, que seguramente después Esther lo va a presentar, y por quién está escrito y todo esto, ella nos va a contar. Pero yo quiero tomar algo que tiene que ver con este seminario, y que es una palabra de tu mami, Esthercita, cuando dice, en mi condición de mujer sensible, frágil por naturaleza, resultaba incomprensible, inimaginable, cómo pude tener fuerzas, energía, carácter y decisión para llevar a cabo la tarea que en el capítulo siguiente voy a relatarles, dice ella. Todo es inexplicable. Si al seguir esta narración vamos sumando días y noches de angustia, esperando siempre con miedo el retorno al gueto, fuerza que allí conseguimos, porque pensábamos quiénes serían los siguientes en estos viajes sin retorno. Lo escribe una mujer valiente que peleó por su vida y la de sus hijas. Una de ellas es Esther. Así que Esther, tuya es la palabra. Espera un minutito, espera, pon el micrófono, Esther. Muy emotivas y muy dolorosas tus palabras, Graciela, gracias. Gracias a vos. Gracias. Shalom, buenas tardes, encantada de saludar a todos, agradezco muy especialmente la gentil invitación de Graciela y te envío un abrazo con todo mi sentimiento en estos momentos tan difíciles. También van mis agradecimientos al doctor José Luis Flores, que me ha emocionado muchísimo con sus palabras. A Patti, muchísimas gracias por siempre contar contigo. Gracias, querida Patti. Queridos alumnos, gracias por vuestra presencia, por estar aquí para escuchar mi testimonio. Me llamo Esther y soy sobreviviente del Holocausto. Sobrevivir y salvar a sus 3 hijas del horror nazi
durante la Shoah era imperioso para mis padres y así poder lograr el escape a la vida. Para que nadie tenga que llevar a cuestas a sus hijas su desesperación, su luto y su veneno, es imprescindible que se recuerde y que se haga recordar, dando testimonio, que hoy en día es mi misión de vida. Tengo la firme determinación de seguir transmitiendo lo acontecido para que las futuras generaciones conozcan de cerca el horror vivido. También en memoria y recuerdo de 6 millones de seres humanos, entre ellos 1,5 millones de niños inocentes que nunca lograron realizar sus metas ni sus sueños. Debemos mantener vivo su recuerdo, su lucha, su resistencia y ese heroísmo para asegurar con acciones y palabras nunca más, dejando así una huella imperecedera de continuidad, de generación a generación. Estoy hoy aquí ante ustedes por el milagro de sobrevivir a la Shoah, por el coraje y valentía de mi madre, Mali Carl, que fue la única madre judía que logró salvar del gueto de Lvov en Polonia durante la Shoah a sus 3 hijas, a mis hermanas Fela, Anita y a mí, otorgándole la organización UNRWA después de la guerra la honrosa mención de Madre de los Sobrevivientes. Por mi inolvidable padre, Samuel Carl, que dio su vida por la nuestra, bendita sea su memoria. Por mi querido tío, el doctor Julius Carl, que nos trajo al Perú después de la guerra y que con su inmenso amor nos adoptó como hijas propias y que al cabo de algunos años se casó con mi mamá, formando una pareja muy feliz y unida. Nobleza de corazón. Hablar de la Shoah es traer al presente millones de historias que, lejos de morir en aquella barbarie, brotaron del humo de aquellos crematorios para esparcirse como cenizas que nos cubren, desafiándonos al compromiso de nunca más permitir que ocurra nuevamente y que nunca nadie pueda decidir entre la vida y la muerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Sin duda, ejercitar la memoria. Memoria que es compromiso, memoria que es acción, porque no solo es recordar, sino generar la energía transformadora donde valoremos cada rebelión, cada levantamiento, el heroísmo espiritual, ese que nos acerca a líderes, a maestros, a rabinos, personas heroicas que han entregado sus vidas, que son los salvadores del pueblo judío. Tenemos que entender que aquellos héroes y mártires son los grandes triunfadores. Igualmente las personas no judías que nos ayudaron y salvaron, que son los justos entre las naciones. Soñamos un mundo donde los valores y las enseñanzas aseguren la convivencia de los pueblos y la paz como bandera universal. Tenemos que recordar el pasado para proteger nuestro futuro. Seamos dignos herederos de los 6 millones de historias, las que tienen nombre propio y las anónimas, porque nosotros somos todos ellos, porque ellos fueron todos nosotros. Quisiera mencionar en estos momentos las palabras de Elie Wiesel, sobreviviente y renombrado escritor. Dice así: nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo de exterminio, que ha marcado mi vida en una sola y larga noche,
Nunca olvidaré las caritas de esos inocentes niños cuyos cuerpecitos vi convertirse en humo y cenizas de los hornos crematorios. Nuestra responsabilidad es trascendental y compleja. Es volver a restituir los valores morales y éticos, valores que colapsaron en el Holocausto, a la aspiración de la justicia y a la paz, frente al escalofriante sufrimiento de millones de seres humanos. Recordar la Shoah va más allá de conectarse con el dolor de las víctimas. Es luchar contra toda forma de discriminación, racismo, genocidio y antisemitismo. Mis raíces están en Polonia, en una ciudad insertada en el mundo occidental llamada Lwów o Lemberg, ciudad universitaria y comercial de una importante vida judía, cultural y espiritual antes de la Segunda Guerra Mundial, con sus imponentes palacetes, ópera, teatros, bellos bosques y hermosos paisajes. Mis abuelos, Emanuel y Fala Brandt, nacieron en Austria, en un hogar religioso y muy unido. Personas cultivadas y sumamente piadosas. Cuando se acercaban las fiestas, me contaba mi mamá, se preparaba cada año paquetes para repartir entre los pobres y necesitados. Se les enviaba sin decir nunca quiénes eran sus benefactores. Ellos eran muy respetados por la comunidad del Lwów y muy queridos. Tenían una fábrica de coches de mimbre para bebés que se exportaba a los países vecinos. Mi padre, Samuel Karl, hijo de Marcus y Sara Karl, era de una gran formación religiosa, de altos valores morales y gran nobleza. Tenía 6 hermanos ya casados con hijos y una numerosa familia. Su hermano mayor, mi tío, el doctor Julius Karl, médico egresado de la Universidad de Viena, pero con el inicio de los avances nazis y con la política antisemita y siendo director de una clínica, le quitan todos sus derechos y entonces decide emigrar con un amigo antes de la guerra a América, llegando a Lima, Perú. Más adelante revalida su título de médico dando 28 exámenes en la Universidad de San Marcos, todos con excelencia y cum laude. Mi mamá, Mali Karl, tenía 10 hermanos y por ser la menor de una numerosa familia, creció muy querida y protegida. Me contaba que su casa tenía una gran sala de recibo de las hijas mujeres, adornada con muebles de bambú, cortinas y tapetes hechas por sus hermanas mayores, la cual la tornaba cálida y acogedora. En una esquina tenían un piano de media cola donde mi mami pasaba horas estudiando para ser concertista. La mesa del comedor era para 12 personas y hacia un lado de ese ambiente un sofá de cuero marrón contrastaba con una alfombra persa de vivos colores. El sótano de la casa servía de despensa, pues el crudo invierno de Polonia obligaba a reservar de esa manera los alimentos. En las mañanas, me contaba, el grato aroma de la jalá recién horneado se esparcía por la casa y los domingos eran los escogidos para trabajar el jardín y la siembra de las verduras, que con sus tiernas manos ayudaba a su querida madre. Si describo el hogar que tuve, siempre recordaba y me decía, era para destacar y reiterar que nació y creció
en el seno de una familia muy querida y muy unida. De ese hogar feliz y tranquilo, con una numerosa familia de más de 100 personas, fuimos arrebatados brutalmente a un torbellino de acontecimientos trágicos, atrapados en los hitos sangrientos del Holocausto, marcando así la era más negra de la humanidad. Los recuerdos forman la historia de los pueblos, y si olvidamos, tendremos que revivirlos nuevamente. Es por eso, para que jamás vuelva a suceder, recuerden y hagan recordar. Las palabras empequeñecen ante el horror de las cámaras de gas, ante los experimentos médicos macabros, campos de exterminio, hornos crematorios, donde las vidas humanas eran trituradas y convertidas en cenizas, hambruna, enfermedades y muerte, donde con el pretexto de darles una ducha, separaban a las madres de sus hijos, hombres de mujeres, y los asfixiaban con el gas letal. Les extraían los dientes de oro, les cortaban los cabellos y con la grasa humana hacían jabones. Un sobrino de mi mamá escapó de ahí y nos contó todo este horror. En Israel fue uno de los fundadores de Yad Vashem. Se llamaba Mundek Brandt. En el año 35, el edicto nazi fue excluir a los judíos de las artes. Se les prohibía poseer tierras. Ningún judío podía ser editor de un periódico. Son excluidos de varias profesiones. Se requiere que en sus pasaportes figure la letra J en color rojo. Son obligados a entregar sus pertenencias en oro y plata. Pierden sus derechos como propietarios y no pueden permanecer después de las 8 de la noche en las calles. Si pudiéramos recordar a cada uno de los 6 millones víctimas del Holocausto, recitando uno a uno sus nombres, nos tomaría 70 días y 70 noches. Si guardáramos 1 minuto de silencio por cada uno de ellos, estaríamos callados y de pie por más de 11 años. Es que la magnitud del Holocausto escapa cualquier capacidad de comprensión y descripción. Lo peor no era la violencia ciega o el hambre atroz, ni siquiera la muerte. Lo peor era la degradación del ser humano hasta convertirlo en un número sin nombre. A pesar que yo no tengo tatuado un número en mi brazo, el horror de aquel tiempo lo tengo grabado y tatuado por siempre en mi memoria, junto a las imágenes que son imborrables, pues las llevo en mi alma y en lo más profundo de mi ser. La palabra sobreviviente puede tener diferentes significados, dependiendo de las circunstancias, pero para un sobreviviente del Holocausto significa que ha sobrevivido físicamente, mas no espiritualmente, pues el dolor lo lleva en el alma para siempre. Así como Yad Vashem fundó para recordar y dejar constancia, documentar, investigar y hacer oír la historia viva del Holocausto, así nosotros también tenemos que recopilar cartas, documentos, recuerdos, fotos y objetos de creación intelectual que expresaron la identidad de las inocentes víctimas judías y también de otras religiones, anotar sus nombres y formar generaciones de educadores para que enseñen cómo estudiar el Holocausto
y cómo aprender de él, de ese tiempo de eclipse de luz en el que el asesino asesinó, la víctima luchó por la supervivencia, el vecino vio y cayó y solo muy pocos intentaron salvarnos. Como ellos, debemos hallar la victoria de la tolerancia sobre el racismo, el amor sobre el odio y el bien sobre el mal. Ahora les voy a rememorar algunos episodios de nuestras vidas, de cómo mi papá escapó del gueto con ayuda de mi mami